Ave María, volvimos. Aquí estamos. Como lo prometimos. Vamos a hacer la segunda parte de este documento histórico, porque así lo considero. El hecho de estar con usted aquí y hablar de un tema que mantiene a los colombianos en vilo, el tema de la paz. ¿Y quién más que a un hombre que le volaron la casa en Ibagué? Se la volvieron un ripio. Llegó como desplazado a Bogotá. Y aquí también le tocó el rigor de otra bomba. Doctor Ernesto Lucena, bienvenido nuevamente. Doctor Ernesto Lucena Quevedo. Gracias, William. Bienvenido nuevamente a La Barbería. Esta es la segunda parte de un documento histórico. Muy complacido. Gracias. Hablar con usted del tema de la paz nos tiene que remontar al año en que usted, con Plinio Apuleyo y Luis Villar Borda, se fueron a Cuba. Y usted conoció a Fidel Castro. Sí, efectivamente. A la escuela de la guerrilla, allá, a donde viven hoy los fundadores de lo que hoy es el ELN, los hermanos Vázquez Castaño. Cuénteme, ¿cómo fue la experiencia con el señor Fidel Castro? Bueno, es un tema muy delicado. ¿Por qué delicado? Porque la gente es muy suspicaz, ¿no? Y piensan que el hecho de haber conocido a Fidel Castro, entonces quién sabe en qué andanzas estaba uno. Pero ahí no estaba usted con La Plinio verdad Apuleyo, es pues. que hay que poner las cosas en contexto, Sí. de tiempo, modo y lugar. Nadie en la época de los años 60 se oponía a la Revolución Cubana. Absolutamente toda la juventud apoyamos la Revolución Cubana, que entre paréntesis fue apoyada por Estados Unidos de Norteamérica y por muchos países de América Latina para derrocar a un dictador de la calaña de Maduro, Fulgencio Batista, que era un dictador oprobioso. Y Fidel Castro era un muchacho que estuvo preso porque hizo un asalto al cuartel Moncada, y estuvo preso, fue condenado, escribió un famoso libro. ¿No estuvo aquí en el 9 de abril? Él estuvo el 9 de abril y yo he estudiado ese tema hasta el agotamiento. Ah, ya. Y hay unos libros completamente absurdos, otros más o menos próximos a la realidad. Y eso es como si hubieran matado a Fidel Castro cuando yo estaba en Cuba y me hubieran echado la culpa a mí. Pues Fidel Castro no tuvo nada que ver con eso. Él vino a la reunión panamericana, consiguió una cita con Fidel Castro que no se pudo cumplir. Era un tipo joven que después sí se metió por su temperamento en la revuelta y armó escándalo y de todo. Pero con el asesinato propiamente dicho, por Dios, eso es uno de los absurdos históricos y se va creando como un mito sobre eso. Entonces nosotros viajábamos mucho a Cuba, las juventudes y los de la Nacional con mayor razón. Yo pertenecía a la UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, que era la organización muy poderosa en esa época del estudiantado. Y nos invitaban y fuimos. Nosotros pertenecíamos al movimiento revolucionario liberal del doctor Alfonso López Michelsen. Y Luis Villar Borda y Plinio Apuleyo eran destacados dirigentes del movimiento del doctor López. Ellos mayores que nosotros, los jóvenes de la universidad. Rápidamente, en uno de esos viajes, Luis Villar Borda nos consiguió una cita con el comandante Fidel Castro. Lo esperamos en el Hotel Habana Libre, que era el antiguo Habana Hilton. Y en la habitación 1312 del Hotel Habana Libre, a la 1 de la mañana se presentó el comandante Fidel. Él vivía en el mismo hotel, en la suite La Castellana, en el último piso. Él vivía en todos los hoteles, por razones de seguridad. En ese momento estaba viviendo ahí en ese hotel. Bueno, comenzó una reunión, éramos aproximadamente unos 10 estudiantes. Recuerdo los nombres de todos. A ver, díganos. Y nos reunimos ahí. Cuente, pues, a ver, ¿cuáles fueron? Bueno, en primer lugar, Antonio Bustos Esguerra, que
que fue ese personero de Bogotá 2 veces, Hugo Restrepo, que acaba de fallecer, que fue rector de la Universidad del Valle, Antonio Caballero Villa, que fue rector de la Universidad del Atlántico, Guillermo Puyana Mutis, que acaba de fallecer también en el Tambo, estaba Jaime Aguilera, que fue presidente de Telecom, Jaime Aguilera, que ya falleció, y estaba yo, de los que recuerdo ese evento, y desde luego Luis Villar Borda en esa reunión. ¿Y Plinio Puleyo? Plinio no estuvo en esa, en otra que hubo, porque él viajó en esa oportunidad, en esa época, con Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez y Plinio Puleyo regresaron a Colombia como directores de Prensa Latina. Ah, claro. Que era la prensa que le hacía, que apoyaba la Revolución Cubana. En esa época todos la apoyábamos. No se había declarado marxista-leninista todavía. Eso fue un problema que él tuvo con Rusia, que para protegerse de una segunda invasión de Estados Unidos, al convertir a Cuba en un país prácticamente de la Unión Soviética, era imposible que lo fueran a invadir. Estando por medio de John Kennedy. Bueno, Kennedy estuvo en la primera invasión, cuando Bahía Cochinos, que fue en el año 1961. Sí. Entonces yo le pregunté al comandante Fidel, comandante, se dice que la revolución se declaró, se va a declarar, no sabíamos, marxista-leninista. ¿A usted le preguntó eso? Yo le pregunté al comandante Fidel. Yo tenía 23 años. 23 años, imagínate. Y Fidel tenía 36 años. Entonces lo tengo perfectamente claro. Él tenía 36 años. Un hombre corpulento, alto, con su vestido militar, con sus lentes de carey, fumaba todavía tabaco cohiba, con su pistola, un espectáculo, una cosa realmente alucinante estar uno frente a ese personaje. Él contestó. 1,80 de altura. 1,80, altísimo, estaba bastante grueso. Entonces contestó, a la manera de ellos, me perdona la expresión, pero coño chico. Y me miró directamente a los ojos. Coño chico, el hombre es víctima de las circunstancias. Y habló 2 horas más. Uy. Amanecimos ahí y él hable y hable, porque eso sí tiene una capacidad verbal impresionante. Y explicó todos los problemas de la isla, los programas, el problema de la zafra azucarera, nos invitó a que lo ayudáramos a cortar caña de azúcar, fuimos a cortar caña a las 5 de la mañana como un acto simbólico de solidaridad con la revolución en ese momento, porque él tenía que producir 7 millones de toneladas para vender al exterior, que era de lo que vivía el monocultivo. Bueno, en fin, lo cierto fue que lo conocimos, nos explicó muy bien todo, un discurso de carácter humanista, porque siempre el discurso de Fidel fue de carácter humanista, y nos decía, la revolución no es ni comunista ni capitalista, es humanista, del verde olivo de la esperanza, decía. Entonces, todos estábamos apoyando una revolución para buscarle soluciones al problema de la pobreza en América Latina, etcétera, etcétera. Después ya vino lo que sabemos, Fidel se declara comunista, y lo peor de Fidel es que es imperdonable, es de la línea estalinista, que es lo peor que pudo haber cometido. Porque marxista, bueno, la teoría marxista no deja de tener cosas muy atractivas, pero ya el leninismo, el estalinismo, eso sí, no podemos aceptarlo por ningún motivo. O sea que entró el paredón. Entró el paredón, entró todo, se volvió hasta homófobo. Imagínate, como Lenin era un homófobo completo y la doctrina comunista es homófoba, terminaron, creo que hasta fusilando homosexuales en Cuba, ¿no? Ahora andan coqueteando con ellos, ¿no? Esas izquierdas radicales. Bueno, lo cierto es que fue una experiencia grandiosa. Y todo lo que conversamos y hablamos con los diferentes dirigentes, Carlos Rafael Rodríguez, Juan Marinelo, Joel Iglesias, a Raúl no lo conocimos, Raúl pasaba muy desapercibido en esa época, en fin. Pero nosotros estábamos, como dirigentes estudiantiles, muy interesados en conocer todo el proceso. Experiencia que a mí me ha servido mucho para saber lo que pasó en La Habana con el acuerdo de paz y cómo juegan con la democracia y nos secuestran la paz. Ellos son los líderes de la paz,
pero es una paz falsa y mentirosa que no es más que una estrategia para buscar el poder por la vía electoral. Entonces dejemos ahí esa parte de Cuba. Después yo tengo una carta pública. Uy, si yo supiera que tú me hubieras preguntado sobre eso, una carta pública desenmascarando a Fidel Castro. Un texto que se divulgó muchísimo en esa época y quitándole cualquier apoyo que pudiera tener la Revolución Cubana por haber traicionado a la juventud latinoamericana. Porque toda la juventud latinoamericana está muy esperanzada en tener un cambio de un sistema político, humanista, social, etcétera, que se convirtió en el famoso comunista, que es un fracaso absoluto, como lo estamos viendo ahora pues en Venezuela y en Nicaragua. Entonces, esa parte me permite a mí tener autoridad para comentar muchas cosas. Por ejemplo, Fidel Castro se dedicó a exportar la revolución. Eso ya no tiene ninguna discusión, eso lo negaban todos los comunistas y todo el mundo. Él exportaba la revolución, dinero, armas y adiestramiento a los jóvenes que querían conformar las guerrillas. La guerrilla del ELN, por ejemplo, la fundaron dos muchachos de las Juventudes Liberales. Los Vázquez Castaño. Manuel y Antonio Vázquez Castaños, y después se llevaron a otro hermano, Antonio. Manuel y Vázquez Castaño murieron en la guerrilla y Fabio vive en La Habana, completamente retirado, muy enfermo y despreciado, porque toda esa izquierda radical lo acusa de haber fusilado injustamente mucha gente, como si ellos también no lo hicieran, y de haber robado mucho dinero. Manuel. Incluyendo al padre Camilo Torres. Bueno, después del padre Camilo Torres, que era el capellán de la Universidad Nacional, desde luego amigo de todos nosotros, porque era nuestro capellán, venía muy imbuido por la teología de la liberación de Bélgica. Entonces él comenzó a hacer un movimiento político y fue muy conocido en todo el país por sus ideas sociales, pero cayó en el gravísimo error de pensar que la lucha armada podía ser el camino para llegar al poder. Y como él nos lo decía en la universidad, yo ya estoy cansado de un cristianismo teórico que no resuelve los problemas de la pobreza. Yo quiero un cristianismo eficiente. Eficiente fue la palabra. Y remató con esta perla. Y creo en un sincretismo entre Jesucristo y Carlos Marx. Yo casi me desmayo. Y nos lo dijo a nosotros. Un sincretismo entre Jesucristo y Carlos Marx. Después no volvimos a saber de él, no volvió a la universidad, lo castigaron, le quitaron que no podía los santos sacramentos, esas cosas, y desapareció por completo. Y vinimos a enterarnos. ¿Estaba el cardenal Concha Córdoba? Cuando apareció Concha Córdoba, sí. Cuando apareció en la guerrilla, y en el primer combate el general... en Patio Cemento. En Patio Cemento, en Valencia. ¿Cómo se llamaba el general Valencia? Valencia Tovar. Valencia Tovar, allá murió en su ley. A mí me entrevistaron para un libro latinoamericano sobre la vida de Camilo Torres y me preguntaron, usted que conoció a Camilo, ¿qué pensaría Camilo si resucitara y viera al ELN hoy? Y solo atiné a decir una palabra, se pondría a llorar. El padre Camilo, que era un buen hombre, un hombre culto, preparado, ingenuo, muy infantil, un hombre decente, equivocado, completamente equivocado. Bueno, entonces, eso de la revolución ahora, del ELN y las FARC, que también tienen un origen en guerrilleros liberales, porque el señor Tirofijo era liberal, Jacobo Arenas era liberal, los hermanos Loaiza eran liberal, sus primos eran liberales, que se consideraron traicionados por los jefes del Partido Liberal, porque ellos se fueron a la guerrilla para defender al Partido Liberal y al pueblo liberal de lo que se llamaban los chulavitas, que era la policía del gobierno conservador. Y se formaron las guerrillas con la anuencia y el respaldo de los jefes del Partido Liberal. Pero hay un cuento... Entonces, Tirofijo y ellos, cuando se vieron traicionados y pedían tierra para los campesinos, formaron las primeras autodefensas. Sí. Tirofijo, autodefensas agrarias, para luchar por la tierra. Como no consiguieron nada, entonces terminaron afiliados al Partido Comunista. En ese momento acaba de salir el secretario general
Filiberto Barrero y entró Gilberto Vieira, De Villa María Caldas. entró a ser el secretario del Partido Liberal, con quien yo tuve grandes debates. Eterno secretario del Partido Liberal. Yo tuve los debates En la más Cámara. a fondo en la Cámara con él, porque yo les decía que ellos eran terroristas y él decía que no, que ellos cometían actos de terrorismo. Es terrorismo. Y él me decía que no, que eran actos de sabotaje. Que volar un oleoducto de petróleo no era un acto de terrorismo, sino de sabotaje, porque había que sabotear a las empresas del imperialismo yanqui y todo ese discurso trasnochado de ellos. Que no, que eso no era terrorismo, sino O sea que a usted le tocó también sabotaje. compartir curul con ¿Con quién? Iván Márquez. Claro, con Iván Márquez me tocó en el 85. Él había sido elegido por la Unión Patriótica. Pero usted ha estado en todo el proceso. No, pero dígame. No. Entonces ahora sí entiendo por qué resultó por ahí amenazado. Sí, se corrió un rumor muy serio que el ministro de Defensa nos informó que habían encontrado unos documentos, etcétera, con una lista de varios políticos de los que teníamos posiciones en contra de la lucha armada en el Congreso, que podíamos ser objetivo militar. Y mataron a uno o dos de esa lista. Uy, Mataron a Pedro Pablo Guarín, que era un dirigente popular del Magdalena Medio, que puso unos letreros en la carretera que decían el Magdalena Medio libre del comunismo. Lo mataron. Mucho después mataron al doctor del Huila, Héctor Polanía Sánchez, me acuerdo. doctor Pola. Pola. En la lista estaba mi amigo el doctor José María Arias Carrizosa. José Manuel Arias Carrizosa. José Manuel Arias Que Carrizosa. murió hace un mes. Se rumoraba que le iban a hacer atentados a él también. El ministro de la Defensa de ese entonces, que sí le hicieron un atentado, se salvó de milagro. Rafael Zamudio Molina, ministro de Defensa de la época. Sí. En fin, Que lo hicieron ahí, aquí, en la Avenida El Dorado, ahí. en El Dorado, exactamente. Bueno, tuvimos suerte y no, el atentado que supuestamente me iban a hacer a mí en la vía que conduce por Monserrate, por la zona del teleférico, yo siempre viajaba por ahí, salir a la calle Sexta para entrar al Congreso, y que había unos mapas que decían que esa era mi ruta, con mi carro identificado, y que iban a poner una bomba ahí pasando por un sitio que se llama Gaviotas. Todo eso se identificó. Por supuesto, cada uno es enemigo de su miedo, y yo no podía ver una motocicleta ni nada porque me botaba al suelo. Entonces eso no es vida. Y resolví viajar, irme por un año, abandonar el Congreso, dejar entrar a mi suplente, irme por un año para que se calmaran las aguas. Esa pues fue esa historia. Pero usted llega después al hotel, al hotel, el Club del Nogal. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno. En ese febrero, pues ya estamos cumpliendo años. Sí. ahora. Habían invitado a mi niña, que tenía 10 años. Que bailaba ballet. Bailaba ballet. Mi Entonces, esposa había estado el día anterior en el sauna del club. Sí. Y me dijo al otro día, yo no voy por allá mañana con mi amiga Lucy, yo no voy mañana. Cancelamos. Y mire lo que pasó. Bueno, lo que llaman unos el azar, ¿Cómo fue? el destino, en fin. Entonces dejamos a la niña con mi esposa en el 8º piso, donde se iban a cambiar a arreglar. La fiesta iba a ser en el 8º piso. Mi esposa se fue a visitar a una amiga, eso fue a las 6 de la tarde. Y ella iba a bailar a las 9 de la noche. Entonces mi esposa salió y yo me quedé deambulando por el club. Bajé, me acordé que mi hijo Ernesto, volvemos a Ernesto, estaba jugando squash. Él entrenaba todos los días. Y bajé allá y efectivamente estaba jugando squash en el 5º piso, que eran las canchas de squash. La bomba la pusieron en el 4º piso, que era parqueaderos. Uy. En el 4º, o sea, debajo de las canchas Sí, de ahí. squash. Aquí debajito, De aquí. suerte que Uy, Dios. llegué, y en el momento que yo llegué eran como las 8:05. Me dijo, papá, dije, ¿qué pasa? ¿Te vas? Me dijo, sí, papá, me voy, estoy muy agripado y muy fatigado y no me siento bien. Me voy para la casa ya, a las 8 de la noche. Yo le dije, no, quédate y me acompañas un rato, que tu hermanita va a bailar a las 9 de la noche. Y yo, no, papá, me siento muy mal. Y salió a las 8. La bomba del Club del Nogal estalló a las 8:12. 12 minutos estalló. Entonces, cuando él se fue, yo no sabía qué hacer y empecé a deambular, como dije, por el club. Fui a la taberna, estaba mi amigo Antonio Roballo,
con la señora, están ahí sentados. Yo tuve la intención de sentarme con ellos, pero en ese momento llegaron otras personas y entonces no, los saludé y me despedí enseguida. Ellos dos murieron ahí sentados. Se desplomó el piso, los encontraron dizque cogidos de la mano, quemados y muertos. Antonio Roballo, el hermano de nuestro gran amigo Eduardo Roballo, los de Cocorico. Claro. Él murió ahí. Ay, Dios. Entonces, yo seguí caminando y me encontré con un parlamentario amigo, conservador, me dijo que tenía una reunión de conservadores, que no podíamos... Milton Rodríguez. Milton Rodríguez, que acaba de salir del Senado de la República. Y seguí caminando, me encontré con un publicista amigo, un doctor Carrillo, que estaba jugando golfito. Carlos. Carlos Carrillo, exactamente, Carlos. Que creo que con el hijo. Está viviendo en Armenia ahora. Estaba con el hijo, jugando golfito ahí. Entonces no pudo acompañarme a nada porque estaba con el niño. El niño murió ahí, en el cuarto donde se guardan las cosas de golf, del golfito. Se murió asfixiado el niño. Ay, no. En ese sitio. Yo seguí caminando. Cuando vine al ascensor, me encontré con un doctor Jiménez, más o menos conocido. Charlé con él 2 palabras y me dijo que estaba esperando a la novia. Entonces yo seguí de largo. Él murió ahí frente al ascensor. ¿Y la novia? Jiménez. Y la novia, no he sabido si fue que se descolgó el ascensor o algo le pasó, pero quedó bastante mal herida. Unas fracturas de cadera o algo así. Uy, Dios. Bueno, y yo seguí caminando, huyéndole a la muerte, la cosa más misteriosa. Y llegué a la puerta del baño turco y estaba ahí mi amigo, el abogado Jimmy Valdiri, y estaba Jorge Alí Arango, un ingeniero, también amigo. Como Jimmy Valdiri estaba en bata de baño y eso, entonces yo invité al otro y le dije, Camino, vamos a tomar algo mientras dan las 9 de la noche para ir a ver a mi hija. En ese preciso momento, cuando él me dijo, sí, vamos, que nos devolvíamos a la taberna, al lugar de la muerte, mejor dicho, en ese momento estalló la bomba. Y nos botó al suelo y eso rebotamos contra las paredes y yo sentía mucho dolor en una Como pierna. una pelota de squash. ¿Sí? Rebotó usted. Ah, exactamente. Y yo tuve una especie de alucinación Sí. en el shock que quedé y vi entre el humo oscuro una cara muy grande que gritaba, lo logramos, lo logramos. Uy, no diga más. Tengo eso grabado en mi cabeza. Ay, lo logramos. Entonces ya la gritería de la gente, muchos empezaron a decir que había estallado las calderas del baño turco. Esa fue la idea inicial, pero no eran las calderas. Ya al momentico comenzaron a decir una bomba, una bomba. Y el efecto psicológico es impresionante. ¿Cómo cambia uno si piensa que es una caldera o es una bomba? Con la caldera, pues sí, mucho miedo y susto. Pero cuando dicen bomba, es completamente distinto el fenómeno. Es pánico físico, porque uno siente o tiene la sensación de que van a seguir, que van a entrar, que lo van a rematar, que quién sabe cosas más va a pasar. El par de amigos míos me levantaron, me llevaron alzado prácticamente, yo cojeando mucho, por una salida que yo no recordaba que existía, hasta los sótanos y por ahí salimos a la carrera quinta. En la carrera quinta ya estaban una cantidad de heridos, sobre todo de vidrios. Cuando yo llegué allá y me recuperé del shock tan horrible, empecé a gritar, mi niña, mi niña, mi niña, ¿dónde está mi niña? No te imaginas. Entonces mis amigos, no, tranquilo que ella sale, tranquilo que ella sale. No, que sale ni que nada. El instinto de padre, eso no es valor. El instinto de padre, me volví a meter. Y me cogí por esas escaleras arriba, eso se le aguzan a uno todos los sentidos. Y subí hasta el 8º piso. No me tropecé, eso en oscuridad, yo veía como un gato. Eso uno no sabe, son fenómenos del cerebro precisamente que uno no imagina. Y llegué al 8º piso, rápidamente la busqué, no la encontré. En el 8º piso no había nada destruido. Perfecto, las mesas puestas, los vasos puestos, la luz estaba titilando. Y yo empecé a gritar por todas partes, Karen, Karen, Karen. Hasta que por allá vi una gritería de niños subiendo por la escalera porque se estaban asfixiando. El humo que ya había entrado se sentía uno asfixiar. Y grité yo y la vi allá arriba y la grité, Karen. Y cometí un error involuntario porque le dije, amor, bájate porque este edificio se va a caer. Dios mío. Entonces todos los profesores y los niños, cuando oyeron que un señor gritaba, decía que el edificio se iba a caer, la reacción fue volverse a bajar. Y vino una estampida tremenda de todo el mundo bajando. Y entonces yo les dije, bajemos por la escalera, que yo acabo de entrar por la escalera. Acabo de entrar por ahí. Entonces dijo, no,
Dijo alguien, eso no es cierto. Esa escalera colapsó. Dije yo, no puede ser. Pero si yo entré por esa. Entonces yo pensé que había colapsado después de que yo había entrado. Entonces ni traté de bajar. ¿Quién? Nadie. Y empecé a correr por todos los salones, con la niña cogida de mano, hasta que ella se me desmayó prácticamente por la asfixia. Yo la vi con los ojitos blancos y tuve una sensación que no quería contarla, pero bueno, la sensación más impresionante porque yo también me estaba ahogando. Pero cuando me agaché a recoger la niña, sentí que respiré nuevamente, porque la densidad del humo abajo, cosas que uno no recuerda en un momento de esos. Y la niña también al caer al suelo volvió a respirar bien. Pero en ese interregno entre yo recogerla y verla y ya anunciaban candela, yo tuve la idea, aunque eso no se puede llamar una idea, el instinto pleno de que me debía matar con la niña. Y tuve esa sensación de recogerla y botarme por la ventana. Eso no quiero yo ni volverlo a sentir en mi vida. Y las Torres Gemelas habían acabado de pasar. ¿Cierto? Y todos presenciamos ese lanzamiento de la gente. Y en la exposición del Nogal había habido una exposición de fotografías de las Torres Gemelas. Uy. Que yo tenía como muy presente eso, pero eso pasó enseguida. Eso es una cosa que es impresionante. La sensación de tirarse uno con un hijo al vacío y matarse. Uy. Eso no se lo deseo a nadie. Bueno, pasó la bomba y todas esas cosas. Vinieron las conjeturas y las cosas. Bueno, salimos al fin por la escalera. La escalera yo no podía creer que hubiera colapsado en ese pedazo de tiempo. Y regresé, estaba muy oscuro, un muchacho llegó con una linterna, alumbraba, pero la luz rebota en el humo. Y entonces yo le hice meter el brazo y cuando sentí que la linterna tocó un escalón, dije, aquí hay escalera. Podía estar no más un pedazo, pero ya no había nada que hacer. Con la niña nos botamos escalera abajo y salimos a la carrera quinta también. Salimos allá, ahí sí, en esa oportunidad sí nos tropezamos con los escombros, tosíamos de todo y salimos. Uy, Dios mío. Y después salí y dije, y mi señora, como ya había ido a visitar a una amiga, yo no sé si ya eran las 8:12, no, ya eran las 9. Con todo eso que he contado, ya iban a ser las 9 de la noche. Si ella hubiera entrado y la hubiera cogido la bomba dentro. Bueno, en fin, cogí un taxi, salí corriendo donde yo sabía dónde estaba ella, llegué allá, vi el carro parado y dije, está aquí. Ella no había regresado al club. Uy. Bueno, en fin, esa es esa parte. Después vino el famoso cuento de que no eran las FARC, y lo negaron, como pretendieron aquí negarlo de la escuela militar, pero que lo aceptaron, no lo reivindicaron, lo aceptaron porque fue a espaldas de ellos, según dicen. Bueno, entonces, ese sistema de las bombas de ellos escogen muy bien los objetivos. Y yo tengo un temor muy grande, no quiero hacer alarma de nada, pero como no podemos negociar con estos bandidos, porque yo soy de esa posición, no nos podemos debilitar frente al terrorismo, porque si no, ¿por qué no negocia Europa con los terroristas? Vaya, que lleven al doctor Santos allá, que les haga el proceso de paz en Europa, se los hacen en un mes. Llama a ISIS, no nos pongan más bombas, señores, por favor, les damos curules en el Parlamento Europeo, pongan las mezquitas que quieran, tengan plata, dinero, tierras, lo que quieran. Por eso se dice que el proceso de paz de Colombia es único en el mundo. Claro que es único, una impunidad total, un perdón al narcotráfico como delito medio que llaman los abogados, o llamamos. ¿Cómo es posible ese precedente que hemos creado? Entonces ahora le dicen a uno, hay que negociar con el ELN, porque fíjese cuántas muertes se han ahorrado, de que la FARC no volvió a tirar cilindros, que la FARC está en paz, que no sé qué. Hombre, no seamos tan inmediatistas. Tengamos el valor de enfrentar el terrorismo como lo enfrentan los europeos, como lo enfrentan los países del mundo. Y entonces le dicen a uno, es que usted es un guerrerista. Entonces ya resolví decir, sí, soy guerrerista. Igual que Winston Churchill. Igualito que Churchill. El guerrerista número 1 del mundo se llama Winston Churchill. Porque no negoció como el señor Chamberlain, que se fue a que Hitler en Múnich le firmara unos papeles de paz. Hitler no iba a hacer la paz jamás. Y regresó con honores y todo, hasta que un gran hombre como era Churchill, un estadista, un hombre suspicaz y perspicaz, dijo, no, con ese señor y con esa gente no se puede firmar papelitos, ni llegar a esos acuerdos.
que cuántos muertos se va a ahorrar, ¿no? Negociando con Hitler. Nada. Sangre, sudor y lágrimas, dijo Hitler. Terrible. Entonces uno dice, no, es que no se puede comparar, no se puede comparar. Claro que sí, porque esta gente no va a hacer la paz a las buenas. Las FARC estaban derrotadas. Una guerrilla está derrotada cuando pierde su capacidad de combate. Las FARC jamás volvieron a combatir, no podían. Estaban arrinconados gracias al gobierno del doctor Uribe. Estaban arrinconados. Entonces, ellos tuvieron que replegarse. Esa fue la estrategia de Jacobo Arenas. Se van para las fronteras, creemos problemas internacionales y en las fronteras aguantamos un tiempo. Ahí estaban en las fronteras, hasta cuando los señores de la FARC dijeron, hay que hacer la paz. Ya no ganamos, no llegamos al poder, eso ya está desprestigiado, ni el propio Fidel Castro nos va a dar más apoyo, nadie nos va a apoyar, hagamos la paz. Perfecto, pero ¿a qué costo? A entregarles la democracia, servírselas en bandeja de plata, y están por verse los resultados de lo que pueda pasar todavía. Entonces, lo que yo digo es que el ELN entró por el mismo camino, con ese precedente que dejó el doctor ¡obvio! Santos. Ellos no se van a transar por nada menos. De 10 curules, bueno, 9, ¿no? De tanta tierra, tanto. Platas, emisoras, lo mismo, ellos no se van por menos. Y entonces seguimos entregando la democracia a pedazos, entonces apague y vámonos, y en el 2022 entreguémosles el poder de una vez. Porque tenemos que ahorrarnos unos muertos, porque por Dios, yo sí prevengo al país, aquí pueden suceder cosas muy graves. Y yo conozco, cada uno es dueño de su propio miedo. Cuando nos pongan otras bombas en un club, en el aeropuerto, que se rumora ya, el aeropuerto, ojalá estén tomando medidas. Yo no soy de la inteligencia ni sé nada de nada, pero la experiencia que he tenido en la vida, sé cómo actúan. Y porque me he leído todos los manuales. Cuando estuvimos en Cuba nos leímos todos los manuales de sabotaje, de guerrillas, de todo. Ahí están los de Che Guevara. El que cargaba Chávez en la mochila, ¿recuerdas? Claro. Chávez cargaba 2 manuales de guerra de guerrillas en la mochila. El del Che Guevara y uno que hizo el general Velasco Alvarado en el Perú. ¿Perú? Sí, en el Perú. Bueno, todo eso que uno estudia y estudia nos lleva a pensar que aquí las cosas no van a ser fáciles. Hay que apoyar al doctor Duque, al presidente que sea en este momento, que no va a negociar porque no se debe negociar. Él está pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Yo ya no voy a vivir eso, pero yo sí quiero un país que no he vivido nunca, ya con más de 70 años de edad, no he vivido la paz. He visto morir mis amigos, familiares, toda clase de barbaridades por la violencia de los unos y de los otros. Hasta que no logremos dominar completamente la subversión y a estos señores del terrorismo, si seguimos negociando con ellos, no nos salva nadie de que volvamos a una Venezuela, porque ellos lo dicen, no, que fracasó Cuba, ¿cómo van a repetir eso? Que fracasó Venezuela, ¿cómo van a repetir eso? Entonces ellos tienen su discurso ahora, óigalos a ellos. Yo tengo el mejor libro que se puede leer, que se lo voy a entregar a varios dirigentes del gobierno. Se llama Éxodo, cómo salir del capitalismo, hecho por los marxistas, leninistas de hoy, unos tipos que piensan día a día cómo se deben tomar esta cosa, con la combinación de todas las formas de lucha. Un libro que hizo mi compañero de universidad, intelectual importantísimo, rector de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Moncayo, un hombre respetable, importante, pero con una ideología marxista total. Y el prólogo es de Tony Negri. Qué bien. Tony Negri, el más grande marxista, vivo, que estuvo preso 6 años por la muerte de Aldo Moro, porque pertenecía a las Brigadas Rojas italianas, mentor ¿de quién? De Enrique Santiago, el que diseñó todos los acuerdos de paz. Uy, por Dios. Para saber cómo se toman el poder muy pronto. Bueno, perdonen. Excelente. Muy bien. Gracias. Hasta luego, pues. Enorme. Gracias. Muchas gracias.